Muy buenas noches, saludamos a todos nuestros amados hermanos que nos honran con su visita y con su preferencia para recibir esta hermosa palabra a través de esta su iglesia, el Cantar de los Cantares. Recuerden que estamos ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal, desde donde transmitimos diariamente nuestros programas de estudios bíblicos. Gracias damos a nuestro Dios por la oportunidad de que ustedes nos reciban en la comodidad de sus hogares. Gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de nuestros amados hermanos, como ya lo dije, que nos visitan, que nos honran con su presencia. A Dios sea dada toda la gloria por la vida de cada uno de ustedes. Pues amados hermanos, a pesar de casi muchísimo frío, pues de todas maneras no vamos a suspender el estudio bíblico. Estamos dispuestos a congelarnos aquí con este frío, pero el Espíritu de Dios, que tiene fuego consumidor, nos va a mantener en ese sabroso calorcito. Amados hermanos, los invito para que me acompañen a hacer una oración de invitación a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar y que el Señor ponga su bendición en nuestras vidas. Nuestro precioso Dios y Padre eterno, Señor, nos sentimos verdaderamente satisfechos, gozosos de acercarnos a ti ante tu inminente presencia, tu presencia justa, santa y bendita, para honrarte, para manifestarte a ti nuestra lealtad, nuestra fidelidad y manifestarte nuestro anhelo y deseo de que tú nos bendigas y que tú estés con nosotros en esta hermosa hora. Por favor, Padre Dios, por favor, bendice la vida de nuestros amados hermanos, Señor, que nos visitarán en forma directa en este momento o que lo harán de manera diferida. Pero de todas formas y maneras, mi Dios, yo te suplico que el espíritu de tu palabra, ese espíritu, esa unción y el poder de tu unción se mantenga permanentemente en este mensaje, en este estudio, a fin de que toda persona que lo vea en forma diferida y aún con el paso de los tiempos, de los meses, de los días, de las semanas, Señor, el poder de tu palabra siga salvando almas, convenciendo almas, Señor, para que ellos sepan de tu amor, de tu grande gracia y de tu grande misericordia. Señor, que tu palabra se mantenga siempre, Señor, mediante la cobertura de esa unción tuya, Padre, para que las almas que vean estas predicaciones a través del internet sean salvos, mi Dios, y procedan al arrepentimiento para que tú los salves inmediatamente, mi Dios. Todo esto te lo ruego en tu nombre, en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre eterno, gracias. Amén, 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 amén. Bueno, mis amados hermanos, pues antes de que me congele, inmediatamente vamos a comenzar con la palabra de nuestro Dios. Recuerden que tenemos un estudio bastante maravilloso: los pecados gemelos de la idolatría y el adulterio. Este es nuestro estudio que estamos empezando apenas en estos días. Creo se puede decir que esta es la segunda clase, por así decirlo, o el segundo estudio que tomamos de esta serie de estudios titulados Idolatría, Adulterio, Pecados Gemelos. Esperemos, hermanos, que este mensaje sea de grande bendición para muchos de ustedes que nos hacen el favor de seguirnos en esta página. Así que bueno, comenzamos con nuestro estudio y vamos a ver en este caso, es necesario, hermanos, que nosotros tengamos mucho interés en oír este estudio, esta palabra. En la primera parte introductoria, en la que compartí con ustedes apenas, creo que fue el lunes por la noche, fue la primera clase, y les estaba yo diciendo, hermanos, que este es un tema tan interesante, tan necesario en estos últimos días, amados, porque este pecado está destruyendo a la iglesia en general. No importa el ámbito en que se encuentre cada iglesia, no importa en qué país se encuentre la iglesia ubicada, hermano, en todas las iglesias, esta plaga, esta mancha voraz del pecado de fornicación y adulterio e idolatría
están mermando la vida de cada creyente, de cada cristiano, de cada pastor, de cada predicador, de cada congregante, de cada jovencito, etc. Los pecados sexuales, hermanos míos, son uno de los pecados de los más, ¿cómo se podría decir? Los que más se aferran a la humanidad. Los pecados sexuales son algo que han corrompido a lo largo de toda la historia, ¿verdad? A tantas generaciones. Por ejemplo, hay una de las... déjenme hacer rápidamente una historia muy breve, no voy a entrar en ese tema. Ustedes saben que hemos aprendido mediante las Escrituras, mediante la palabra de Dios, hemos aprendido que antes que nosotros existiéramos aquí en este planeta Tierra fue habitado por 3 tipos de creaciones de seres humanos o criaturas antes que nosotros. Casi puedo estar seguros, y bueno, no estoy en el tema, ya se los dije, pero estoy seguro que no podríamos llamarles seres humanos, porque fueron seres con características animalescas. Ese tipo de creaciones que nosotros conocemos o que muy poca gente conoce, puesto que ignora, como vuelvo a repetirlo, ignora que hubieron 3 tipos de creaciones antes que la nuestra. Hubieron una, ¿verdad?, con un ángel llamado Padre Maldad. Después vino otra creación de criaturas que habitaron este planeta Tierra y fueron puestos bajo la gobernatura de un ángel femenino llamado Madre Maldad. Después vino la tercera creación, donde hubieron gentes totalmente distintos a los de la primera y segunda que estoy mencionando, pero aquí es donde yo quiero hacer una pequeña referencia. Por ejemplo, esta creación que fue la más cercana a la nuestra, fue gobernada por un ángel llamado Abadón, que también es conocido como Apolión. Esta criatura angelical fue el gobernante o el príncipe de la última creación prehistórica, porque hubieron la prehistoria en sí se compone de 3 creaciones distintas. Así que empezó la cuarta, que somos nosotros. Pero al hacer referencia con ustedes, amados míos, de la tercera, que estuvo bajo el gobierno de Abadón o Apolión, esta generación o esta creación fue identificada por un pecado en particular muy grande, muy enorme, en cuestión de la sexualidad. Ellos son los que dieron origen a la homosexualidad, al lesbianismo, a la sexualidad bestial, y podría nombrar de muchas maneras todo este poder concupiscente con el cual se corrompió específicamente la creación prehistórica que nos precedió antes de que el ser humano, el hombre, apareciera a partir de Adán y Eva. Espero que la gente que me escuche pueda saber a qué me estoy refiriendo y que puedan entender precisamente cómo trabajó esta situación. Para que ustedes solamente tengan una pequeña referencia, me gustaría solamente darles el texto bíblico que está mostrado en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículos, en este caso, versículo 19 al final, es 32. Capítulo 1 del libro de Romanos, versículo 19 al versículo 32, que es donde termina el capítulo 1. Si ustedes leyeran ese versículo de la palabra de Dios, no lo vamos a leer ahorita porque nada más estoy haciendo una referencia,
La referencia a la que yo estoy trabajando ahorita con ustedes al mencionarles estos conceptos es básicamente para hacerles saber a ustedes que la sexualidad, en primer lugar, Dios fue el creador de la sexualidad. Dios fue el creador de la sexualidad o del acto sexual. No fue la sexualidad una causa del pecado. La sexualidad no vino como una causa del pecado. Dios estableció el sexo únicamente para personas casadas por la iglesia y por lo civil. Pero más que todo, el acto sexual Dios lo autorizó para personas que estén casadas específicamente por la iglesia. Así que si una persona no está casada más que por lo civil, no tiene acceso a las prácticas sexuales, aunque estén casados por lo civil. ¿Por qué? Gracias, hermano. ¿Por qué, amados míos? Porque el acto sexual no lo autoriza el juez por lo civil. Esto solamente lo autoriza Dios a través de un ministro. Así que entonces, amados míos, un reverendo es el único que tiene la facultad de dar autorización, por así decirlo, a la pareja para que estos tengan relaciones sexuales. Mientras, como yo se los dije el lunes que empecé con este tema, les dije que toda persona que nada más están casados por lo civil y que ya tienen relaciones sexuales, están cometiendo adulterio. Así que, hermanos, yo siempre he batallado y me he esmerado por compartir a toda la gente que me sea posible, compartirles este pensamiento de acuerdo a las Escrituras. No pongan fundamentos torcidos, equivocados en su vida futura como matrimonios. No pongan fundamentos ya de por sí torcidos, mis hermanos, porque tarde o temprano los pecados de adulterio, fornicación, todo pecado de sexualidad, tarde o temprano te alcanzan y vas a pagar por ese error que cometiste de tener fornicación en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, en cualquier situación que te encuentres. Tarde o temprano el pecado te va a alcanzar. Yo solamente les comparto un pensamiento. ¿Por qué hay tantos matrimonios que incluso, puedo decirles, que incluso se dan a una tarea de ser pastores, pero que antes de ser pastores tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio, es decir, hasta en el noviazgo? Y creen que convirtiéndose en pastores o consagrándose para ser pastores, su pecado de fornicación va a ser perdonado. Ahora, no voy a entrar en detalles, aunque ese sí es mi tema, pero en parte su pecado sí es perdonado, pero en otra parte su pecado los va a alcanzar, porque ustedes van a tener que pagar tarde o temprano algo de ese error que ustedes cometieron de haber tomado un cuerpo antes de tiempo. Así que tarde o temprano su pecado los va a alcanzar. Entonces, si hablamos de una pareja que dicen vamos a ser pastores, pero resulta que con el paso de los años esos pastores no alcanzan un éxito, una emancipación espiritual como Dios quisiera para todos los pastores. ¿Por qué? Estoy hablando en el caso de pastores, porque de alguna manera en su vida de juventud, ya sea con la persona que está casada o con otra que haya sido, cometieron un acto sexual. Hermano, aún a pesar de que sean pastores, tarde o temprano van a pagar y los va a alcanzar ese pecado, esa desobediencia, ese desacato a Dios. Y entonces se va a ver una vida no tan fructífera,
no tan llena de éxito como Dios quisiera que toda pareja viviera en un éxito. Por eso vemos pastores que están en el fracaso, en la pobreza. Quienes son sabios, no les quedará más que dos cosas. No tienen por qué renunciar al pastorado, no tienen por qué renunciar a su ministerio que Dios los haya llamado o que ustedes hayan escogido, porque Dios respeta esas dos cosas. Que ustedes sean pastores por vocación dada por Dios, o que ustedes elijan ser pastores por elección. Dios de todas maneras los va a respaldar. Pero en este caso vuelvo a repetir, no tienen por qué dejar su pastorado, su ministerio, por el hecho de que tarde o temprano su pecado de fornicación los alcanzó. Esa es la primera, eso es actuar con sabiduría. La segunda es ríndanse al Señor en una entrega exclusiva, pidiéndole al Señor perdón, y su vida va a ser alcanzada por el Señor y Dios la va a emancipar hasta donde el corazón del Señor quiere para con esa pareja. Pero el error más grande cuando no somos sabios y entendidos o no somos inteligentes es que no abandonamos el ministerio. Abandonar el ministerio por causa de la fornicación o del adulterio es peor que el mismo pecado de adulterio y fornicación. Desertar ante el llamamiento de Dios solamente por el pecado que me acusa y que cometí en mis años de mocedad y renunciar al ministerio es peor que el pecado cometido que me está separando del ministerio. Así que, hermanos, esto es algo muy serio. Por eso yo les vuelvo a repetir, tenemos mucha decadencia, mucha falta de éxito en nuestra vida como cristianos. Yo les decía hace poco a los jóvenes en una iglesia y les comentaba, estaba dando unas conferencias sobre sexualidad y les comentaba a los jóvenes y les decía, sin el afán de hacerlos sentir mal, les dije, muchachos, déjenme decirles una cosa muy tremenda de la cual hoy mismo tienen que arrepentirse delante del Señor. Ustedes los jóvenes son los principales que han abierto puerta a Satanás en la iglesia por sus desenfrenos sexuales que ustedes cometen fuera de la iglesia, en la secundaria, hasta en la primaria y no sé cuánto más. En realidad, gracias a Dios que esto trajo un llamamiento muy grande a los muchachos para acercarlos a un arrepentimiento. Y así como podemos ver, hermanos, hay tantas cosas. Ahora, ya les dije, hermanos, que la creación que nos antecedió antes, que fue parte de la prehistoria, esta prehistoria, esta última creación que nos precedió, hermanos, fue la que introdujo todo pecado en relación a la sexualidad, la depravación, la degeneración, sexo con animales, sexo de hombres con hombres y mujeres con mujeres, sexo con muertos, con cadáveres y todo lo que tiene que ver con la degeneración y depravación sexual. Esto fue lo que sucedió. Ahora, yo quiero agradecer a mi Dios porque ha habido mucha gente que durante estos 2 días que han transcurrido, más bien un día, yo apenas empecé a predicar este mensaje de adulterio y fornicación, pecados gemelos, empecé a predicarlo apenas el lunes por la noche. Para estas alturas ya ha dado vueltas por internet este estudio. Este es el segundo estudio que estoy dando. Doy gracias a Dios porque hay gente que se ha interesado en este tema y solamente una persona fue un poquito sarcástico en su comentario. No importa, eso estoy acostumbrado. Pero quiero decirles una cosa, mis amados hermanos, a hermanas y hermanos, es decir, a parejas, a matrimonios. Quiero decirles una cosa, la degeneración y la depravación sexual, hermano, empieza por ser un juego, empieza por ser una travesura, empieza por ser
pequeñas zonas en donde nos aventuramos sin pensar la trascendencia de todo este asunto. Quiero mencionar 3 cosas. Una, la pornografía. La pornografía es lo primero que lleva a las parejas a cometer fornicación y adulterio. Aléjense lo más que puedan de la pornografía. La pornografía que hoy nos está invadiendo por todos lados es una de las más descaradas y de las que declaran una guerra abierta, determinada contra toda moralidad. La pornografía está llevando a prácticas sucias, deshonestas, depravadas, humillantes, fíjense bien lo que estoy diciendo, y humillantes para cuando un varón le permite a su mujer hacerle una felación. La felación ante Dios es corrupción, depravación, degeneración y humillación, vejación para la mujer. El que el hombre le pida a su mujer que le haga una felación, eso es depravación, degeneración. Eso es personas, no estoy diciendo que están endemoniadas, son personas que están poseídas por espíritus de sexualidad que se caracteriza, de acuerdo a la palabra de Dios, por espíritus de lobas, lobo o loba. Son espíritus sexuales. Ningún hombre debe sujetar, pedirle a su esposa que le haga la práctica de felación. Por el otro lado, jamás el hombre debe penetrar analmente a su esposa. Esa es la depravación más grande que también pueden practicar. Una depravación, penetrar a la mujer analmente. La tercera, no tener jamás relaciones sexuales con una mujer cuando está menstruando. Esa es una de las depravaciones más horribles, condenadas por Dios para personas que practican el acto sexual cuando la mujer está en sus días de menstruo. Y así puedo hablar con ustedes, amados míos, sobre muchas cosas que las menciono porque estoy hablando sobre adulterio y fornicación. Cuando hay insatisfacción en la pareja se da a la tarea de buscar personas que le hagan todo tipo de depravación. Y desgraciadamente, si ustedes recurren a las consejerías de un psicólogo, de un psicoterapeuta, si ustedes recurren a un sexólogo que no tiene temor de Dios, que no cree en Dios, y cuando usted va como mujer y le dice, mi marido me quiere penetrar analmente, el psicólogo o la psicóloga le va a decir, no se niegue, déjelo. Si usted no quiere que su marido la deje, permita que él la penetre analmente. Pero es que también quiere que le haga una felación, pero hágaselo a su marido. Si no quiere perder a su marido, hágaselo. Yo se lo aconsejo. Y ustedes van a ser una pareja sexualmente felices, satisfechas. Amados míos, nos conviene, como dice la palabra de Dios, vivir en pías y santas conversaciones. Vivir en santidad y en apartamiento. Un matrimonio cristiano no debe de compararse jamás ni ambicionar las prácticas sexuales que hacen los matrimonios que no son cristianos. Y desgraciadamente, en mi tiempo cuando he dado conferencias matrimoniales, me he llevado la desagradable sorpresa de que aún pastores con su esposa pastora cometen ese tipo de atrocidades sexuales. Y no se diga la congregación. Así que cuando yo llego con este mensaje, yo no soy muy bien recibido. Y cuando voy y doy mi primera conferencia, es debut y despedida,
porque a la gente le gusta la depravación, la degeneración, y que las mujeres se sientan humilladas, vejadas, por verse forzadas a hacer este tipo de prácticas. La palabra de Dios es muy clara, amados míos. La palabra de Dios es muy clara, bastante clara. Déjenme mostrarles solamente un pequeño versículo. No sé si estoy bien yo aquí en Deuteronomio capítulo 18. Lástima que no está nuestro hermano Samuel, que es el que nos ayuda. Nuestro hermano Jonah luego me ayuda, pero no es chafa, es inteligente. Vamos a ver si lo encuentro. Debería de ser capítulo 18. Déjenme ver, a lo mejor estoy bien. Pero miren, espérenme un poquito, déjenme primero buscar. Si no es 18, es por ahí, pero es Deuteronomio. A ver, esperen un segundo. ¿Tienes tú en qué buscar, hijo? Luego me has ayudado. ¿Cómo le? No, es que este no tiene. No, ¿verdad? Bueno, pero sí necesito. Ay, Dios, espérenme tantito, déjenme. Tiene tiempo que ya no manejo estos versículos. A ver, esperen un segundo. Esperen un segundo, espérenme. Porque es un capítulo que, por lo menos, para quienes no crean, pues está en la Biblia. Algunas cosas de las que estoy diciendo, las otras solamente podemos encontrarlo como leyes morales que Dios dio. Así que aguarden un segundo, a lo mejor lo encuentre. Pero ¿qué creen que no lo encuentro? Pero estoy seguro que es Deuteronomio. Yo me acordaba que era 18 o 20, pero no. ¿Qué dice? En primer lugar, ¿te acuerdas que es donde dice que no mirarás la desnudez de tu padre, no mirarás la desnudez de tu hermana, no mirarás la desnudez de bla, 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 y así? ¿No es de México? No, por ejemplo, este que te digo es Deuteronomio 27. Por ejemplo, dice aquí, ¿no? Dice, por ejemplo, en el versículo 20, maldito el que se echare con la mujer de su padre, maldito el que tuviere relaciones sexuales con la mujer de su padre, es decir, tener relaciones con su madre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y el pueblo dirá, amén. Versículo 21, maldito el que tuviere parte con cualquier bestia, es decir, maldito el que tenga ayuntamiento sexual con algún tipo de animal, ¿sí? Y luego dice el versículo 22, maldito el que se echare con su hermana, maldito el que tuviere sexo con su hermana, hija de su padre, hija de su madre. Y luego dice, maldito el que se echare con su suegra, maldito el que tuviere relaciones sexuales con su suegra. Y luego el 24, maldito el que hiere a su prójimo. Bueno, ya es otra cosa. Pero más adelante hay una donde dice, maldito el que se echare con mujer cuando ésta esté menstruando. Pero bueno, ese es el que más bien ando buscando. Bueno, pero aquí por lo menos les acabo de dar unos pequeños tips acerca de este asunto tan delicado. Vamos a ver aquí. Bueno, no tengo tiempo de sacar mi concordancia para buscarlo, tampoco sé mover mi computadora sin que los desconecte a ustedes y los deje todo oscuro, como el hermano Jos me dejó en la mañana, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios. Ok, bueno. No quiero que se nos vaya el tiempo, quiero avanzar un poquito más. Quiero que pongan ustedes atención.